¿Te imaginas comprar una furgoneta nueva en una feria, dejarte todos tus ahorros en ella y que no te entreguen lo que has firmado? Imagínate que tiene otra cocina, que no tiene la calefacción a diésel que tú habías contratado, que no tiene radio, que los neumáticos que lleva no son los que viste. Pues este drama es el que está viviendo Anne y su familia. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Personalmente siempre he comprado vehículos usados a compradores que me han inspirado confianza y así, pues cuando las he vendido he podido recuperar la inversión. Pero sí que veía yo siempre cierto riesgo en todo esto frente a comprar un vehículo nuevo, ¿no? Pero ahora ya no lo tengo tan claro con la historia que ha vivido esta pobre familia. Bueno, este episodio está patrocinado por Zalba Caldú. Ya sabéis que podéis asegurar cualquier tipo de vehículo, una moto, un vehículo clásico, una camper, una autocaravana, lo que queráis con Zalba Caldú. Siempre tenéis el enlace en viajandosimple.com o aquí abajo en estos podcasts para que pidáis presupuesto y os den un buen precio. Y ahora sí, vamos a presentar a Anne. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anne? Muy bien, Íñigo, muy bien. Encantada de estar aquí en Viajando Simple. Sí, nada, gracias a ti por participar. Bueno, si quieres cuéntanos un poco cómo empezaste en este mundillo de las furgonetas camper. Pues mira, yo había querido siempre tener una camper, pero mi marido como que no estaba muy convencido, sobre todo, claro, porque tenemos niños pequeños y como que él no lo veía como una forma de viajar práctica y siempre viajábamos en avión. Bueno, igual también importante para tus seguidores que no me conocen, nosotros vivimos en Alemania, ¿vale? Entonces, Sí. pues claro, viajamos regularmente tanto a Andalucía como al País Vasco para visitar a su familia y a la mía. Entonces, bueno, cuando llegó la pandemia, lo utilicé de excusa para venderle a mi marido que iba a ser mucho más práctico viajar en camper, porque claro, ya somos 4 personas, son 4 billetes, salía muy caro volar y ahora están cancelando los vuelos por la pandemia y si tuviésemos una camper, y bueno, ya ahí le convencí y nos compramos nuestra primera camper, que era una Sprinter del 2001 amarilla. La pobre era fea, muy fea. Pero le teníamos mucho cariño, la compramos de segunda mano, súper barata, por 9.000 euros, y ahí empezamos. Sí. ¿Y qué era? ¿Una de estas de DHL? Que por ejemplo yo en Alemania vi un montón por ahí. Pues sí, no, curiosamente, aunque era amarilla, no era de DHL. O por lo menos que yo sepa, porque había tenido 7 Dwingas antes de nosotros, así que igual Ostras. en algún momento de su larga vida igual había sido de DHL, pero por lo que me dijeron a mí parece que no. Ya. Bueno, yo sí que he empezado contando un poquito la historia de esta furgoneta camper nueva, esta Giotti Line, si no me equivoco, pero bueno, en realidad ya os avanzasteis también teniendo problemas con esta Sprinter, que ahora te preguntaré. Pero cuéntame cómo es vivir en Alemania, ¿por qué, cómo llegasteis hasta allí y cuánto tiempo lleváis y eso? Pues mira, yo me vine a Alemania por amor. Me enamoré de un chico cuando estaba en la universidad que quería venir a trabajar a Alemania, él era vasco también y nos vinimos juntos. Y luego al poco tiempo esa relación no funcionó, pero sí que descubrí que parece ser que mi verdadero amor era Alemania. Me encanta Sí. la cultura aquí, me encanta el país. El clima y el paisaje es muy parecido al del País Vasco, así que también me Sí. sentía muy cómoda. Sí. Y ya me quedé aquí y aquí conocí a mi marido y ya nos hemos acoplado. Qué bien, qué bien. Y además Alemania, bueno, es un país muy camper friendly, ¿no? Sí, Es muy, sí. muy habitual por ahí las campers y además que está muy bien de precio. Ya has dicho que compraste esa Sprinter de segunda mano por 9.000 euros, que me imagino que también ahora igual han subido los precios respecto a entonces, pero bueno, en España eso yo creo que casi siempre ha sido impensable, ¿no? Cuéntame un poco eso, cómo de esa furgo, cómo llegasteis, dónde la comprasteis, a qué persona o qué. Pues mira, aquí en Alemania hay una aplicación de compraventa de segunda mano que se llama eBay Kleinanzeigen, que es muy famosa, Sí, la usa todo el mundo. sí, Y aquí en Alemania la verdad es que hay mucho mercado de segunda mano para todo, ¿vale? No solo para campers, sino para todo. Entonces, esta aplicación básicamente la tiene todo el mundo. Y ahí sí, buscando y buscando encontré un anuncio de esta camper de una persona privada que la había tenido, parece ser, solo por un año y no le había acabado de convencer.
El asunto es que también tenía 4 niños y esta camper solo tenía una cama de matrimonio, solo tenía una. Entonces como que el padre dormía fuera en una tienda y la madre dormía dentro con los niños y no estaban felices. Entonces la vimos y es verdad que para nosotros nos parecía un problema el que solo tuviera una cama, pero tenía un maletero muy grande para meter bicis y cosas. A mí eso me gustó mucho. Y como soy bastante manitas, que de hecho mi blog va sobre todo sobre cosas de do it yourself, de reformas que hago en casa yo misma, me meto en cada sarao que no. Sí. Y dije, yo creo que aquí, si me pongo un poco con unas tuberías y una lona y no sé qué, puedo hacer una cama hamaca para los niños encima de la nuestra. Vale. Y se lo dije a mi marido y le dije, bueno, no va a estar súper bien puesto, pero nos podemos apañar pues para probar, para ver si nos gusta, porque mi marido seguía convencido de que no le iba a gustar. Al final le ha encantado. Pero entonces, bueno, pues dijimos, venga, pues vamos a por esta un poco así a lo loco, sin saber tampoco mucho. Y eso, decidimos hacerle cambios, pues ponerle la cama esa extra para los niños, que se la puse yo. Tenemos un conocido que hace arreglos en campers y así, nos puso unas placas solares arriba. Y eso, es que encima le invertimos dinero. Y sí, además es curioso porque, bueno, tuvimos problema con esta camper, ¿no? Pero nosotros con el miedo de al comprar de que tuviera algún fallo, la llevamos a lo que se llama aquí el TÜV, que allí en España se le llama la ITV, Sí. lo llevamos a hacer un control antes de comprarlo. Que tienes la opción de pagar pues unos 70-80 euros y te hacen una revisión antes de comprarte un coche y te recomiendan si te lo debes de comprar o no. Sí. Entonces lo llevamos allí y lo miraron y bueno, pues nos dijeron, pues obviamente perfecto no estaba, ¿no? Era un coche viejo que había tenido muchos dueños, pero bueno, nos dijeron que tenía un poco de óxido tal y cual, que no le veían nada grave, que sí que había un par de cosas que había que reparar, lo cual me dio también información para poder regatear yo el precio un poco más con el dueño, porque la quería vender por 11. Y con eso regateé un poco el precio y lo que sí nos dijeron ahí en el control de la ITV es que se le veía que, bueno, básicamente esta barra que va entre los dos neumáticos, ¿vale? Como ese faldón ahí, Sí. que se le veía que le habían hecho algo, que le habían hecho una reparación, pero que, bueno, que tampoco podían ponerse a abrir para ver cómo de bien se había hecho la reparación, pero que, bueno, que daban por hecho que estaría bien hecho. El dueño me dijo que él no lo había hecho, pero lo había hecho el dueño anterior. Yo tampoco, ahora mismo, sabiendo lo que sé, no sé si me lo creo. Yeah. Y bueno, lo que nos pasó luego es que la compramos, le hicimos alguna reparación y la estuvimos usando muy a gusto. Usamos esa camper, la tuvimos solo 1 año y medio y viajamos por un montón de países. O sea, yo qué sé, nos hemos ido a Italia, Dinamarca, Suecia, España, Francia, un montón de sitios. La hemos usado muchísimo y la adorábamos, la adorábamos. Era viejita, pero la adorábamos. Y pasó que nos tocaba ya renovar la ITV y cuando fuimos a pasarla, pues me vino el técnico con un cacho de metal medio oxidado, precisamente de la parte esa, y me dice, esto no va a pasar la ITV y si queréis arreglar esto os va a costar unos 17.000 €. Y ya me explicó que es que parece ser que lo habían arreglado, pero habían hecho una chapuza y habían utilizado espuma de obra. Que para empezar es ilegal utilizarlo en una camper porque eso arde y se derrite y es súper peligroso. Entonces se lo tenían que quitar todo a mano porque no podían meter ni una lijadora ni nada porque se iba a derretir y se iba a pegar a la herramienta y que costaba muchísimo. Me dijo, para lo vieja que es la furgoneta, yo recomiendo que la vendáis y que os libréis de ella porque lo que os va a costar tenerla para pasar la ETV no merece nada. Y lloramos mucho, no te puedes imaginar lo que llora. Eso tiene que ser un palo muy, muy fuerte. Sí, ¿Y porque qué hicisteis? pues legalmente no podíamos hacer nada porque como era compraventa privada y tampoco podíamos demostrar que él había hecho ese chanchullo ahí para taparlo, pues no pudimos hacer nada. Lo único que pude hacer fue venderla a una empresa de compraventa de segunda mano que luego la iban a exportar a otros países que no tuvieran una ITV tan dura como la alemana. Sí. Y la vendí por 4.000 €, la vendí. Pero pasamos un mes horrible porque, a ver, es que para nosotros era
nos la acabamos de comprar, como quien dice, en 1 año y medio, y con una ilusión de aquí te espero, y a los niños les encantaba, y a nosotros nos encantaba, y la habíamos usado, era como de la familia, es que no sé cómo explicarte, Ya. Sí, como al si se te final muere alguien, de verdad. una furgoneta camper muchas veces no tiene nada que ver con un coche, no tiene nada que ver No, con algo no, material, muchas veces es algo más, ¿no? Que sí, forma sí. parte de tus sueños, de tus viajes, de tus vacaciones, de esos días bonitos tuyos. O sea que, Sí, sí, de los planes que haces, ¿no? Es sí, que no es solo el viaje en sí, sino también todo ese tiempo de planificarlo o los arreglos que le haces. Es que no sé, no sí, sé. Teníamos mucho cariño y lloré mucho cuando se la llevaron, lloré muchísimo. ya. Lloré muchísimo. Qué pena. Entonces, claro, entiendo que dijisteis, bueno, pues en un futuro si tenemos una furgoneta, seguro que no la compramos de segunda mano y vamos al No, o sea, mercado nuevo, ¿no? teníamos claro que nos íbamos a comprar otra enseguida, que no queríamos estar. Yo ya no quería volver a viajar en avión. Yo ya no quería, tenía claro o sea, que íbamos a comprar otra, lo teníamos claro. Estuve mirando al principio de segunda mano también, pero mi marido dijo, mira, si vamos a comprar otra, que no nos pase lo mismo, que esta vez vayamos a lo seguro ya. Sin los problemas que hemos tenido con el concesionario. Dijimos, vamos a lo seguro, así que nos fuimos a la feria de Düsseldorf, porque Sí, allí se consiguen se puede regatear bastante, y también pues como no nos esperábamos tener que hacer esa compra, porque no era una compra planificada, pues tampoco teníamos el presupuesto que hubiésemos querido. Íbamos bastante apretados de presupuesto. sí, Y bueno, fuimos y estábamos en duda entre una Foster y la Yachty-Line esta, sí. por cómo estaba hecha por dentro, cómo está la disposición de los muebles y tal, que yo entiendo que para mucha gente eso no es muy importante, pero claro, nosotros somos 4 personas viajando en una furgoneta, que no es Es una caravana importante, sí, grande, sí. entonces para nosotros es muy importante cuántos armarios hay, cuánto espacio para guardar cosas hay. Yo quería muy importante tener ducha y que los niños tuvieran una cama maja, no una hamaca improvisada como Sí, tenían antes, que tuvieran una escalera para subir y que no los tuviera que subir yo en brazos. sí, Cosas así, ¿no? Pequeños lujos, por decirlo sí. de alguna forma. Y Entonces, entonces, sí, claro, nos decidimos por la sí, Yachty Line. sí, Tengo que decir que allí, mientras estábamos negociando, que ya había un par de banderas rojas, ¿no? Como le dicen, unas red sí. flags. Y es ¿Cómo que cuáles? el precio al final lo decidía el dueño del concesionario. O sea, tú hacías todo con un trabajador, todos los extras que querías, no sé qué, y luego venía el dueño y con él negociabas el precio. Eso ya me pareció un poco raro, que era como si él fuera allí el rey. Sí, Y también, no sé, pues cuando nos enseñaron la furgoneta, porque claro, la tienen allí, ¿no? Y te la enseñan tal y cual. Y ellos estaban enseñando el modelo de 2024, ¿vale? sí. Pero a mí lo que no me dijeron es que me estaban vendiendo el de 2023. O sea, sí que me dijeron que el que estaban vendiendo lo tenían en stock ya disponible, que lo podía coger cuando quisiera. Pero no me dijeron que no era el mismo modelo que tenía y me dijeron que era igual, que era idéntico en todo. Y no era. La cocina que tengo yo es mucho más cutre, no se parece en nada a la otra. Tiene un grifo que tiene 10 centímetros, el otro grifo era enorme, súper alto, que podías meter ahí bien una botella de agua grande debajo. El Sí, grifo que tengo es de chiste. Es que de hecho a veces se cae, tiene como un clic y muchas veces cuando vamos conduciendo se cae. ya. Y para que nos hagamos una idea, ¿en qué momento, qué época compraste esta furgoneta? En octubre, En casi seguro, octubre de en octubre del 2023. año pasado. Sí. Sí, sí. Y sí, ya te digo, pues entre otras cosas, la cocina, bueno, ya te digo luego más detalles, pero sí, el hecho es que nos enseñaron allí una furgoneta y nos dijeron, es exactamente idéntica que esta como está aquí, y luego no era la misma. Y de hecho, muchas cosas, por ejemplo, claro, cuando les dices que la vas a comprar, pues empiezas como a pasar por los extra, ¿no? ¿Queréis esto sí o no? ¿Queréis esto sí o no? Entonces, como nosotros íbamos apretados de presupuesto, hubo varias cosas que quitamos de los extras, pues no sé, las chorradas como lo de que se enciendan los parabrisas automáticamente o que se enciendan las luces automáticamente, pues eso eran cosas que nosotros no necesitábamos y que prefería gastarme ese dinero en poner, por ejemplo, un portabicis, porque nosotros usamos mucho las bicis cuando vamos con la camper, ¿no? Claro. Pues eso, fuimos pasando por los extras y, de hecho, extras que quitamos luego nos los metieron y nos obligaron a pagarlos.
y extras que habíamos metido, como por ejemplo la calefacción diésel, que la chica me juró y perjuró que la calefacción que me estaba metiendo en el contrato era diésel porque salía, yo qué sé, calefacción H520, una cosa así, ¿no? Entonces, Sí. tú no sabes qué calefacción es, porque yo no me sé los números de calefacción por su referencia. Sí. Entonces, ella me dijo que sí era diésel, y yo ya sentí algo raro y le obligué a que pusiera diésel al lado del número de referencia. Le obligué que lo escribiese, En el porque contrato, ¿no? en el contrato. Y bueno, así todo. Fue, no sé, fue la sensación un poco rara también, como que mucha gente en la feria, mucho estrés, estaban ya a punto de cerrar, teníamos que acabar rápido, los niños ya nerviosos, bueno, no sé. Recomiendo mucho a la gente ir a la feria a comprar, pero con tranquilidad, no intentéis firmar el primer día como hice yo, porque no. Es mejor ir varios días y firmar el último y con tranquilidad, porque hacerlo deprisa y corriendo luego pasan estas cosas. Sí, también me imagino eso, al final rodeado de muchísimo ruido, mucha Sí. gente, bueno, con los niños en vuestro caso además, Mm. entiendo que sería un momento estresante en el que tampoco Sí, estás sí. un poco atento a todo También, y tampoco te imaginas que te van a pasar estas cosas, ¿no? claro, y Cuando también el estás comprando idioma. algo. Claro, hay que tener en cuenta que el Claro. alemán no es nuestra lengua materna, y el de que te lo Sí. está vendiendo, sí. No. Sí, sí. Y entonces firmáis el contrato, pedís el vehículo y ¿qué? Luego os llaman para decir que ya está listo, que lo podéis recoger o cómo fue el Sí, proceso. nos llaman que ya está listo. Tuvimos que preparar, bueno, pues aquí en Alemania tienes que pedir cita para coger una matrícula que dura solo un par de días, ¿vale? Esto es importante para luego. Necesitas una matrícula que te dura solo un par de días, porque tienes que Sí. matricular en el pueblo donde vives, no en el que la compras. Entonces te coges esa Vale. matrícula para un par de días, ya cuando llegas a tu pueblo ya la matriculas ahí con la matrícula correcta, que también tienes que pedir una cita para eso. Hay que tener en Vale. cuenta que conseguir estas citas no es muy fácil. Ya. Y Entonces, entonces, bueno, también te quería preguntar que seguro que hay mucha gente que se está preguntando, oye, ¿como cuánto dinero, si no es indiscreción, os costó esta furgoneta? ¿Por cuánto la habíais negociado al final? a ver, pues nos estaban pidiendo como unos 62.000. Y si no me Sí. equivoco, creo que la conseguí regatear a 60.000, algo así, a Sí. 59.500, una cosa así. Pero luego, con los extras estos que nos habían dicho que nos los habían quitado, pero que luego, claro, como tenían el vehículo en stock y ya tenían los extras, nos obligaron a pagarlos, pues al final se nos quedó en 61.700 pesos. Ya. Ya. Y entonces, en el momento de la entrega, sé que os llevasteis alguna sorpresa. ¿Cómo fue eso? Pues fuimos a por el vehículo. Bueno, primero ese mismo día tuvimos que ir a coger las matrículas temporales y a por Sí. el vehículo que estaba a 4 horas de nuestra casa, donde Vale. teníamos que recogerlo, ir hasta allí con los niños, ¿vale? Llegamos allí y lo primero de todo es que no lo tenían preparado. Ellos sabían que llegábamos ese día y no lo habían preparado. Estaba el vehículo sin limpiar, no lo habían preparado nada. Total, que nos mandan a comer a un restaurante y nos invitan, ¿no? En ir a comer al restaurante y ya lo vamos. Bueno, volvemos y ponen a un señor a que nos vaya explicando las cosas, no sé qué, no sé cuánto. Si llegamos a la calefacción, que bueno, y aquí tenéis la calefacción que va a gas o a electricidad. Y pues no puede ser, nosotros hemos encargado la calefacción diésel. Buah. Y claro, eso no es algo que se pueda cambiar. No. Hombre, se podría montar, pero que no es cosa sencilla. Es complicado, claro, Y cuando hay el una tío dice, instalación de gas, que luego tienes que hacer además la de diésel, un Cristo importante, sí. sí. Entonces, el tío me dice, no, aquí tenéis puesto esto. Y me enseña él el contrato de confirmación que me habían mandado a mí después, o sea, no el que habíamos firmado allí, sino que me habían mandado después, que Sí. salía solo el número de la calefacción. No salía diésel escrito a la, como yo le había obligado a la chica. Yo ya me había dado cuenta de esto, que en el de confirmación no habían escrito diésel, pero pensé que era pues porque era el estándar, porque no lo ponían. Dice, yo ya estoy asegurada porque mi contrato ya pone diésel y como pone el mismo número de referencia y ella aquí me ha puesto que este número de referencia es para la calefacción diésel, pues no pasa. Entonces, no me quejé en el momento en el que me lo mandaron. Ahora viéndolo, lo tenía que haber hecho, pero bueno. Ya está, aprendemos de nuestros fallos. Sí. Y claro, el señor fue enseguida a hablar con el jefe, bueno,
El jefe estaba súper liado, al final el jefe me ofrecía una reunión los 2 horas, claro, mi marido se tuvo que quedar con los niños porque los niños estaban como locos, porque llevábamos allí ya lo más grande, después de las 4 horas de viaje, y nada, se pone a hablar conmigo y me dice, no, porque tú de dónde sacaste la calefacción que habéis pedido, Luis. Ya lo que me había escrito aquí la chica que me lo vendió, yo le dije que quería diésel y no sé qué, y no es diésel. Total, que se ponen a mirar a ver si de las que tienen allí en stock, a ver si tienen alguna que sea diésel y me la pongo. No tiene ninguna en stock que tenga la calefacción de diésel. Bueno. Entonces, el tío me ofrece 2 opciones. O me llevo la furgoneta como está y me ponen más adelante, cuando tengamos presupuesto, porque en ese momento no teníamos, nos lo habíamos gastado todo el campo, más adelante, cuando tuviéramos presupuesto, que nos instalaban un tanque de gas, en vez de las bombonas esas, porque ocupa poco, instalarnos un tanque de gas, que es lo que teníamos en la camper antigua, que lo prefiero antes que las bombonas. Sí, me imagino un depósito de GLP, ¿no? Que se recarga en las gasolineras donde hay autogás y tal. Sí. Entonces me ofrecía instalarme eso a precio que les costaba a ellos el depósito. O sea, no me cobraban por la instalación, solo me cobraban por el depósito y el material. Me ofrecía esa opción o la opción de cancelar la compraventa, pero entonces me cobraban 4.000 euros por la gestión. Pero, hombre, es que... 4.000 euros por un fallo que habían hecho ellos. A mí todo esto me está explotando en la cabeza, sobre todo viniendo de Alemania, ¿no? Porque si me dices, no, estoy comprando esto en un país, pues, yo qué sé, de cualquiera del mundo, que dices, joder, pues ahí hay que tener cuidado, pero para los españoles sobre todo, creo que Alemania es como el país donde, bueno, las personas son más serias, donde las empresas y todo funciona muy bien, y no te esperas que te la están colando de esta forma, y luego además, que oye, que si no es lo que tú habías firmado, oye, pues que, bueno, pues mal, pero oye, se te devuelven el dinero que has adelantado, te quedas sin furgoneta y ya está. Pero que además te estén pidiendo 4.000 euros, me parece una locura. ¿Cómo te sentías en ese momento? Fatal. Y yo no quería llevármela. Y sigo pensando, hoy en día sigo pensando que no nos la teníamos que haber llevado. Pero bueno, somos una familia y tomamos las decisiones en familia. Y claro, también en nuestra decisión en el momento tuvo mucho peso el tema de que si no nos la llevábamos, no íbamos a poder visitar a la familia en Navidades. Y ya como la habíamos comprado y todo, ya nos habíamos hecho la idea de que al final sí que íbamos a poder ver a la familia en Navidades. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a la familia 2 veces al año y también pues tienes un peso emocional también en la decisión, ¿no? Pues yo no me la quería llevar, yo estaba dispuesta a sacrificar la Navidad, por decirlo así de alguna forma dramática, yo estaba dispuesta a sacrificar la Navidad y no llevárnosla. Yo no me la habría llevado, pero claro, pues hay que tener en cuenta todo eso, que ya teníamos la cita para la matriculación, que ya habíamos pagado por la matrícula temporal, que mi marido se había cogido días de vacaciones para ir a por ella porque estaba tan lejos. Entonces, claro, ya había muchas cosas que habíamos planificado para llevárnosla y ya habíamos hecho la transferencia, ya habíamos sacado el seguro, todo eso. Entonces, claro, mi marido como que le pesó mucho el tema de echarse atrás. Y dijo, hombre, no, bueno... Y también que dentro de lo malo al final no es que, oye, que no tiene calefacción. En realidad sí que tiene, lo que pasa es que no lo habías pedido. Pero en realidad te encontraste más cosas o os encontrasteis cosas que no os imaginabais, ¿no? ¿Qué pasó con la cocina? Sí, pues fue lo de la cocina, que no era el mismo modelo. Las ruedas, gracias a Dios, nos dimos cuenta a tiempo, pero también nos dimos cuenta ya una vez que habíamos firmado el primer contrato. Porque es que nos habían dicho que estaba como estaba ahí y ahí tenía los neumáticos de todo el año. Y luego cuando me puse a mirar la letra pequeña ponía que no, que te los ponían con neumáticos de verano. Que con eso aquí en Alemania no haces nada. O tienes un juego de invierno y un juego de verano, que es por ejemplo lo que tenemos en el coche. Sí. O tienes neumáticos de todo el año especiales pues que funcionen bien para... Sí. Pero no nos habían puesto esos, nos habían puesto solo los de verano, que obviamente pues más o menos. Pues también tuvimos que pagar extra por eso. Sí, ya te digo, cosas que no sé, que hicieron que perdiéramos mucho la confianza. Por ejemplo, también cuando estábamos en la feria les dije que para mí era muy importante que me pusieran estas redes para que los niños no se quedan de la litera, porque mis niños todavía son pequeños y se mueven mucho. Me dijeron que sí, que eso no hay ningún problema, que sí, y luego al final me las pusieron. Casi se olvidan de darme la escalera, ya nos íbamos, y en esto que me doy cuenta que no me habían metido la escalera para la litera. Y de hecho, entre algunas de las cosas que no teníamos, es que la puerta del baño es corredera, ¿vale?
y se cierra como con unos imanes, ¿vale? Tiene una banda magnética al lado y otra al otro lado. Pues la habían puesto solo en un lado y entonces cuando íbamos conduciendo, la puerta iba todo el rato ¡pam, pam, pam! Pegando unas leches que no te podías concentrar en conducir porque era todo el rato un golpe detrás de otro. Y nos tuvimos que quejar, tuvimos que volver ahí otra vez, que había problemas para que les enviaran esa goma magnética. Al final se la quitaron a otra camper que tenían ahí de exposición y nos la pusieron a nosotros y seguro que luego le venderían esa camper a otra combi. Sí. Ay, pero sí, fue una locura y todavía tenemos problemas porque ahora nos hemos ido, el segundo viaje grande que hemos hecho, ¿vale? Nos hemos ido ahora en Semana Santa a San Marino y a Italia. Sí. Y nada, pues 12 horas conduciendo, llegamos allí, obviamente las baterías, tanto la de adelante como la de atrás, cargadas del todo, ¿no? Del viaje, aparte que tenemos también placa solar para la batería de atrás, y llegamos de noche, enciendo la luz, enciendo la bomba del agua para pasearnos y tal, y empiezo a escuchar pip, 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 la alarma, y miro y que estaba la batería de atrás vacía. Vacía, nada, o sea que mirabas en el panel y ponía 12,7, 12,6, 12,5, o sea, iba bajando, al segundo iba bajando. Y nada, y ahora les hemos mandado emails, tampoco contestan, así que hemos pensado el fin de semana que viene plantarnos ahí a pegar una voz, porque ya te digo, es de octubre, es el segundo viaje que hacemos. Hicimos un viaje grande en Navidades y ahora hemos hecho este segundo viaje en Semana Santa y la batería detrás muerta. Que son cosas que no sé si nos han puesto una que estaba ya usada, pero desde luego el concesionario del terror, tío. Sí, la verdad es que vaya mala suerte. Sí, no sé. De todas formas, por lo menos habéis podido disfrutar también un poco de los viajes, ¿no? Como has dicho, pues habéis viajado un mes por ahí entero. ¿Lo habéis podido disfrutar un poquito? Sí. Tengo que decir que yo todavía tengo como hay una espinita, ¿no? No me he conseguido amigar tanto con esta camper como con la anterior. Ya. Le tengo como ahí un poquito de, no sé, como que estoy todavía un poco dolida y tampoco como no tenemos la calefacción de diésel ni tenemos un depósito, tenemos 2 bombonas pequeñas, pues me estoy duchando con agua fría para ahorrar gas, friego con agua fría, que no me gusta, se me congelan las manos. No ando todo lo a gusto que sí. Sí, nada más fregar con agua fría en un sitio frío, la verdad es que es algo muy desagradable. A mí me ha tocado mucho hacerlo en otras furgonetas, sobre todo, y sí. Bueno, yo confío en que también poco a poco pues te vayas haciendo y al final le cojas cariño, estoy seguro de que sí. Pero seguro que hay gente que está pensando en ir a una feria, en comprar una furgoneta, o comprar una furgoneta nueva. Y has aprendido un montón con todo esto, dentro de lo malo, ¿no? ¿Qué recomendarías a alguien que está con esta idea de comprar una furgoneta en una feria? Pues lo primero, investigar mucho de antemano, que yo lo había hecho, pero bueno, visto lo visto no lo suficiente, hacerse una lista muy concreta con todo lo que uno quiere tener. Porque yo me había hecho lista, pues quiero que tenga ducha, quiero que tenga calefacción de diésel, quiero que tenga litera, pero no me había hecho una lista súper concreta de quiero que los neumáticos sean de todo el año, quiero que el motor tenga tanto, quiero que las baterías puedan tanto, quiero que la placa solar, que no sé qué. No me lo había hecho tan concreto, ¿vale? Asegurarme de que es el mismo modelo, no sé qué. Todo eso, o sea, yo recomiendo llevarse una lista de todo lo que uno quiere y que cuando va a negociar ponga la lista sobre la mesa y vaya mirando uno a uno todos los puntos, uno a uno. Sí, no, la verdad es que es importante. Oye, y lo que también me estaba causando curiosidad es que hay mucha gente que no tiene claro esto de la calefacción, si es mejor a gas, si es diésel. ¿Cómo es que tú lo tenías tan claro y qué problemas te estás encontrando ahora viendo que funciona a gas, que además no tenéis este depósito grande de GLP, sino que tenéis dos botellas? ¿Es simplemente que se acaba antes y que tenéis que estar buscando muy a menudo o hay algo más? A ver, sí, el mayor problema es que en Europa no todas las bombonas de gas son compatibles. Sí. Entonces, las bombonas de gas que hay en Alemania, por ejemplo, no son compatibles con las que hay en España. Entonces, si yo voy con mi bombona de gas alemana a España, no me la cambian. Sí. Ni me la cambian ni me la rellenan. Entonces, tengo un problema si se me acaba ahí. Entonces, soy muy dependiente de que la botella con la que he salido, la bombona con la que he salido, lleve hasta Alemania, hasta volver a casa. Sí. Entonces yo por eso no quería bombones. La bombona pues para cocinar o así no me importaba, ¿sabes? Tener el diésel para la calefacción y para el agua y todo
Y para cocinar una bombona de gas, eso no me importaba porque a una mala, pues nos vamos a comer a un restaurante si no puedo cocinar. Sí, Pero no sé lo mismo eso que no tener calefacción y estar pasando frío. claro. Entonces, yo quería o tanque o diésel. Prefiero diésel porque en casi todas las gasolineras puedes echar diésel, pero no en todas las gasolineras puedes llenar el GLP. Entonces yo prefería diésel, pues más que nada por andar tranquilo, ¿no? Pues ya repuesto con esto y no me tengo que estar preocupando del gas. También el GLP en los distintos países necesitas un adaptador para repostar. Entonces dice, pues bueno, pues si lo tenemos con el diésel no necesito nada, no necesito ni adaptador, no. Yo con el GLP antes no estaba a disgusto, pero pensé que el diésel iba a ser mejor pues por el tema no necesito adaptadores, no lo puedo llenar en cualquier lado y ya te digo, y la bombona para mí es la peor solución, la peor, porque tengo que estar pendiente de llegar a casa con ella. Por ejemplo, si se te acaba un domingo, pues estás fastidiado, no la puedes cambiar, no sé, si se te acaba de madrugada, no sé, no es lo mismo que con el GLP o con... Sí, Entonces, no, desde luego. Sí, yo prefería el diésel para andar más tranquila, pero bueno, ahora lo que haremos seguramente será pedir que nos instalen el tanque de GLP y así pues por lo menos tengo la esperanza de ser un poco más autarcas, porque ahora mismo ya te digo, estoy de duchar, me he dejado un dinero para poder ducharme con agua caliente y me estoy duchando con agua fría, ¿sabes? Entonces digo, es que si me he gastado el dinero, por lo menos quiero poder fregar con agua caliente y ducharme con agua caliente. Que no me importa ducharme con agua fría si me he comprado una camper de 15.000 euros de segunda mano, pero si me he dejado todos los ahorros que tenía para comprarme algo que fuera ya nuestro objetivo perfecto de cómo queremos la camper, por lo menos poder usar el agua caliente tranquila, ¿no? Sí, no. Con el tema del gas, por ejemplo, es verdad que en España pasa igual, ¿no? Pues que al final, si pones las bombonas de España, lo que tú decías, en otros países vas a tener problemas. Con las botellas, sobre todo, las grandes, las que más se usan, que suelen ser las naranjas, ¿no? En cambio, yo sí que me di cuenta que las pequeñas, las de 3 kilos, sí que tienes más fácil para encontrar recambios por toda Europa. Pero claro, pues para mí solo, por ejemplo, que además yo sí que me suelo duchar con agua fría, pues bueno, tener 3 kilos de gas no es ninguna locura, pero claro, para una familia de 4 y estando en un país frío, que además necesitas una calefacción a gas, pues bueno, entiendo que es un problema. Un amigo mío, por ejemplo, que tiene un niño, una pareja y tienen también la nevera a gas, dice también que en pleno verano, cuando hace mucho calor y necesitan tirar mucho de la nevera y que enfríe mucho, pues efectivamente están rellenando o están cambiando las bombonas cada 2 por 3 y dice que es un rollo que ojalá tuviese una nevera compresor, que ojalá su calefacción también fuese a diésel, así que sí, es algo bastante común, pero que a día de hoy las empresas no sé por qué siguen poniendo mucho a gas a pesar de que los usuarios no acaban de estar Sí, y satisfechos. también la mía también va con electricidad, que por ejemplo si estás en un camping te puedes enchufar y te funciona tanto el agua caliente Bueno, y la calefacción con eso. Lo que pasa que a nosotros ese rollo no nos gusta. A nosotros nos gusta el rollo de autarca y ponernos en estas estaciones de caravanas que son gratuitas. No nos gusta mucho el rollo camping. Es verdad que alguna vez con la otra caravana que no teníamos duchas, sí que de vez en cuando íbamos a un camping por ducharnos, porque ya olíamos, pero no es el rollo que nos gusta. A nosotros nos gusta el andar por libre y ser autarcas y enchufarnos lo menos posible. Entonces, para nosotros, para lo que nosotros hacemos, esto no es una solución. Para una familia que diga, pues nosotros solo vamos a viajar por España sin salir del país y vamos de camping en camping, pues entonces para esa familia no es un problema. Pero para el rollo que nosotros nos llevamos, no es ideal para el estilo de vida que llevamos nosotros. Sí, al final yo creo que vosotros viajáis de una forma como mucha gente que escucha este podcast hace, ¿no? Que es viajar un poco más por libre. Y bueno, también decir que habéis sacado ahora además algo que seguramente interesa a mucha gente de lo que está escuchando, de los que están escuchando, que es un libro que se llama European Camper, ¿no? Que es un diario de viaje para niños. Cuéntame un poco más sobre esto que tengo mucha curiosidad. Sí, pues mira, ha sido todo inspirado por mis hijos, Kilian y Kai, que la verdad es que son súper curiosos. Y les gusta mucho lo de viajar en camper, les encanta. Y siempre, pues, cuando estamos viajando, pues me hacen preguntas y a dónde vamos y cómo de grande es ese país y cómo se dice gracias en ese país y cómo es la bandera y no sé qué. Siempre están haciendo muchas preguntas. Entonces, quise comprarles como un diario de viajes específico del tema camper, ¿no?
Y estuve mirando y no encontré nada. Y bueno, yo vengo del mundo del marketing y del diseño gráfico. Y después de darle varias vueltas dije, mira, pues ¿por qué no lo haces tú? Hazlo tú. Si no encuentras lo que estás buscando, hazlo tú. Tal cual. Entonces he diseñado, pues es como un diario de viajes, ¿no? Un pequeño diario, donde los niños pues pueden colorear, pueden como llevar, es sobre todo de viajar por Europa, ¿no? Entonces pues pueden decir, pues en cuántos países de Europa está, pues en tantos, ir marcando con colores, pueden pintar los países, pueden colorearlos, luego también pues por cada país que visitan hay como una doble página, ¿no? En la que pueden escribir, pues por ejemplo, palabras que han aprendido, qué comida es la que han probado y qué más les ha gustado, pueden pintar la bandera, aprender datos curiosos del país, tienen espacio también para pegar una foto por cada viaje. Entonces, bueno, pues básicamente lo que he hecho es lo que yo quería para mis hijos, un sitio donde puedan guardar estas memorias de los viajes de una forma también un poco educativa y entretenida. Y bueno, dije, bueno, pues lo voy a poner a la venta porque seguro que hay otras familias que les gustaría tener esto. Claro. He hecho 2 versiones, Europa en camper y Europa en caravana, y no nos sale la portada una camper y nosotros en una caravana, pues para que las familias que en vez de viajar en camper viajen en caravana, pues también que los niños se sientan más identificados con el dibujo, ¿no? Que sabemos que a los niños eso les importa mucho. Sí. Y sí he sacado esas 2 versiones y ya están en venta y la verdad es que estoy súper contenta. Está recién salido del horno, Íñigo, me llegaron ayer. Sí. Las primeras copias y la verdad es que ha quedado muy chulo, estoy muy contenta con los resultados. Qué guay, no, tiene una pinta brutal y lo que es la idea me ha encantado y más eso cuando tú tienes una necesidad y te das cuenta pues que no existe, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué no hacerlo yo? Me encanta. Nada, por supuesto tendréis los enlaces en la descripción a los 2 libros y también quiero preguntarte un poco qué haces en redes sociales que a la gente le puede interesar, ¿no? Porque sé que eres muy manitas, que ya lo has dicho antes. Has hablado de todos estos problemas en la camper, que también pues si quieres un poco más de detalle podéis echar un vistazo, pero ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues en redes sociales me encontráis por La Casa del Caos, ¿vale? Que es mi blog tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, hago un poquito de todo porque yo sé que lo suyo es quedarse en un nicho, pero yo cuando hago algo interesante me gusta hablar de ello. Pero bueno, sobre todo mucho tema de cosas low cost, de cómo intento pues en toda mi vida hacer las cosas a un precio un poco más económico. Mucha cosa de reforma del hogar. Pues por ejemplo ahora en parte también para financiar estos viajes he decidido separar mi casa en 2, hacer un apartamento en mi casa para alquilarlo como apartamento vacacional y así poder financiar los viajes que hacemos. Qué guay. Entonces bueno, pues de temas de esos por ejemplo pues hablo ahí de cómo estoy haciendo todo eso, separando la casa. Sí, y muchos, sobre todo muchos do it yourself, también cosillas de la huerta, que también le doy a eso. Un poquito de todo. Sí, súper interesante y me gusta además que también cuentas pues la realidad, ¿no? Los problemas que también te vas encontrando por el camino. Así que nada, por supuesto invitar a todo el mundo que te eche un vistazo en La Casa del Caos. Dejaré todos los enlaces en la descripción, junto también a Camperizando, como hago siempre, y también un enlace a Zalba Caldú, por si queréis asegurar un vehículo camper. Oye, Anne, pues ha sido un verdadero placer. Espero que vaya mejor con la furgoneta poquito a poco, que te vayas haciendo a ella y que vayas poniéndola un poquito más a tu gusto y que tú y tu familia pues que viajéis muy a gusto por toda Europa. Seguro que sí. Ya estamos planificando el siguiente viaje, así que poco a poco seguro que nos amigamos con ella. Sí, seguro que sí, Anne. Pues nada, millones de gracias. Te mando un abrazo aquí desde Canarias. Chao. A ti por invitarme. Chao.